Bueno, después de la publicidad, después de estos momentos de actualidad, un poquito tensos, a veces más de la cuenta, también es lógico porque cuando hay diferencias de opiniones, lo bueno está en discutir, en mostrar, poner encima de la mesa distintas opiniones. Ahora llega el momento de relajarnos un poquito, vamos a hacer deporte. No literalmente hablando, no literalmente hablando porque uno tampoco viene demasiado apropiado, uno que es listo tampoco y no se trae, ¿sabes? Las viandas para hacer deporte hasta ahora. Estamos con Rafael Estrada, él es dietista de Chanit Salud. Chanit Salud, me ha salido todo en llano. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Una vez más a la 101 mañana. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que yo creo que también lleva muchas veces a ciertas leyendas urbanas cuando hablamos de la nutrición en los ciertos deportistas, ¿no? Claro. Hombre, lo principal muchas veces también es diferenciar quién es realmente un deportista y quiénes somos los que hacemos habitualmente actividad física, que eso también es importante. O sea, una cosa es la nutrición para un deportista de élite, una persona que se dedique a ello, sí, y otra cosa distinta a nosotros que nos gusta pues desconectar de lo que es la vida, de la rutina, ya sea de consulta o de las entrevistas. Y haces deporte pues por claro, mantenerte bien y tal. Para soltar, hay que aprender a diferenciar esos dos puntitos. De todas maneras, Rafael, la dieta es distinta, la dieta es distinta en una persona que hace deporte a otra persona que, bueno, que tiene una vida más sedentaria y tal. Dependiendo de las calorías que queme o dependiendo de lo que se mueva, evidentemente son distintas. Y dependiendo del tipo de deporte. O sea, no es lo mismo un triatleta que una persona que hace maratones. O sea, son dietas bastante diferentes. ¿Qué pasa? Que después la base alimenticia nos basamos en lo mismo. Variedad, alimentos vegetales, alimentos frescos, de temporada. Claro, porque hay tipos de deporte que solamente van buscando la proteína. Claro. En este caso, y vamos a hablar, por ejemplo, si te parece, de la gente que se dedica al gimnasio, ¿no? A hacer pesas y tal. Ahí existe en muchas ocasiones un desequilibrio bastante grande, ¿no? Claro, una desnutrición porque se basan siempre en sota, caballo, rey. Comen siempre lo mismo, que si arroz con pollo, que si arroz con pavo, que si pasta. Que si clara de huevo, que si tal. Claro, entonces... proteína pura. Y lo que tienen que tener en cuenta es que a partir de un porcentaje de proteína que aportemos al cuerpo, el resto no lo aprovecha. O sea, sería cargar al organismo de una sustancia que realmente, bueno, aprovecha hasta un 25%, por poner un ejemplo. El resto lo elimina. Eso puede ser bastante... Eso es peligroso. Claro, peligroso. Claro, porque estás cargando el hígado, estás cargando los riñones, estás saturando al cuerpo. O sea, que aparentemente estás muy bien, tienes un aspecto físico maravilloso, de músculos, de tal, ¿no? De forma física, pero por dentro tu organismo te puede estar dando un toque bastante importante. Claro, además el ejemplo, el símil es fácil también porque lo hacemos en consulta. Hay personas que, por ejemplo, están muy delgadas, tienen un cuerpo fitness, como está ahora de moda llamarlo. Como el mío, sí, claro, sí. Y tienen 4 infartos en su historia clínica. Entonces, una cosa no quita la otra. ¿Qué tienen prohibido, por ejemplo, vamos a hablar de los jugadores los jugadores de fútbol, los jugadores de baloncesto, en fin, ¿qué se les prohíbe o se les suele prohibir algo en la dieta, ¿no? Los excesos. En la dieta los excesos. O sea, depende también del tipo de competición que tengas. Si, por ejemplo, tienen un partido a la semana, tienen 2 partidos a la semana, es que varía mucho. ¿Qué se le prohíbe por completo? Pues todo el tema que sea precocinado, muy alto valor calórico y que se queden estancados en eso, en proteína con arroz, simplemente. Entonces, más que prohibir, lo que hacemos es recomendar mucha variedad, mucha variedad. Rafa, las necesidades energéticas serán distintas, supongo, muy distintas. En los deportistas, los jugadores bueno, de cualquier tipo de deporte, una persona que corra maratón, que haga deporte con cierta asiduidad, como digo, una dieta rica en nutrientes. En nutrientes y en variedad. A ver, es distinto incluso de la posición, por ejemplo, en el campo. Hablando de futbolistas, no es lo mismo lo que es la base alimenticia de un defensa a un delantero. Pero lo que es la base mediterránea sí es la misma, es que se puede profundizar mucho. Es distinto, evidentemente son características distintas. Un defensa va a ser más grande, más corpulento, y un delantero va a ser más ágil, más fino, como se le llama en el mundo deportivo. Pero ¿y eso es así? Yo es que lo desconocía, por ejemplo. Y se varía, claro que se varía. También hay que contar con los factores genéticos de ese jugador, de las costumbres. Si, por ejemplo, en el pasado ha tenido costumbre de mucho movimiento o vida sedentaria, depende de muchos factores. En la base, en resumidas cuentas, se trata de ajustar las calorías diarias para ese jugador de fútbol concreto, ya sea defensa o delantero, y meter mucha variedad dentro de una dieta equilibrada. Bueno, hay algunos que cuando dejan de jugar al fútbol, véase el caso de Ronaldo, no Cristiano, sino Ronaldo que se puso ceporrillo, ¿no? En ese caso había un problemilla también de tiroides, reconocido también. Bien. Pero está claro que si estás acostumbrado a comer unas cantidades y de meter mucha caña diaria de entrenamiento y paran
esa caña, esa actividad física y siguen comiendo a ese ritmo, a ese nivel, pues evidentemente el cuerpo va guardando. Rafael, en cuanto a vitaminas, por ejemplo, todo esto también, supongo que sus nutricionistas, sus dietistas, se lo recomendarán a base o sea, de lo que es alimento, porque también existen los suplementos, los suplementos vitamínicos y todo eso. Todo va a depender también de la fase, por ejemplo, de temporada que tenga. Si, por ejemplo, un jugador de nuestro Málaga, club de fútbol, por poner un ejemplo, y tiene Copa del Rey y tiene Liga, pues a lo mejor es más fácil suplementar con vitaminas y minerales para garantizar de que recupera bien. ¿Qué pasa? Que si tiene una liga normal, juega los fines de semana y va recuperando durante la semana con su fisioterapeuta, con sus entrenadores, con su dietista encima, que tenemos el caso de algunos jugadores por allí por el hospital también, pues evidentemente no va a tener problemas. ¿Qué pasa? Que cuando ya llega a un nivel de entrenamiento tan intenso, pues la mayoría de las veces tenemos que recomendar, porque te viene, Rafa, me noto cansado, me noto que no recupero bien, pues ya recomendamos algo puntual, pero de llevarlo de base, no. O sea, ya sea pues cuando llevamos un tiempecito viéndolo y que notemos que falta esa vitamina o ese mineral. El ritmo de las comidas, ¿cómo debe ser en este caso? 5 o 6 comidas, incluso 7 igual comidas que cualquier ser humano que quiera tener una dieta equilibrada, igual, ¿no? pero más cantidad, evidentemente, dependiendo de la carga de entrenamiento que toque ese día. Eso es lo que va variando, pero lo que es la base es lo mismo. Pero es igual que antes hemos hablado de las proteínas. Las proteínas, bueno, también es necesario, supongo, bueno, porque lo que es el alimento del músculo, ¿no? Ahí va. De alguna forma. Sí, pero la recomendación es el 15% de las calorías diarias, pues entonces, o el 15% de los nutrientes diarios que está introduciendo el cuerpo son proteicos. Ahora que hablamos de esto, y yo sé que eso tiene, en fin, eso tiene como varios programas. Hablamos de los suplementos proteínicos, que son estos botes grandes que habréis visto muchas veces en las tiendas de nutrición, sí, pero sobre todo de alimentos y suplementos para deportistas, de gimnasio, básicamente, ¿no? Lo ves ahí, estos botes grandes que se ve un músculo, lo que es un bote de proteína de toda la vida. ¿Eso es recomendable? Depende del caso. O sea, hay casos en los que sí es recomendable, por ejemplo, en el caso de un triatleta, una persona que está entrenando 4, 5, 6, 7 horas diarias, por mucho que queramos, no es capaz de comer 5 o 6 mil calorías con comida. Claro, es que tenemos que suplementar. Claro, pero es que eso hay quien lo toma y va 2 veces en ahí semana. Está el problema. Va 2 veces, 2 horas a la semana al gimnasio. Ahí va, es como el mito de los alimentos. O sea, ya empezamos a mezclar términos y al final pues, el deportista se vuelve sedentario. O sea, termina aburriéndose, deja los batidos de proteínas, deja las actividades. ¿Qué es lo que daña eso? Cuando te pasas con eso, ¿qué pues daña? ¿Qué órgano? Daña a nivel fisiológico muchas cositas. Puede afectar directamente al crecimiento celular, a la regeneración del tejido, al hígado, a los riñones. Es que depende del caso y depende de la cantidad, depende de la calidad del suplemento, que también hay que tenerlo en cuenta. Sí. O sea, tú no puedes comprar un suplemento nacional con garantía de que ha pasado por sus controles de calidad y que tiene una buena proteína vegetal, por ejemplo, por 50 euros, y el mismo suplemento, porque te venga de fuera, te cuesta 20. Ahí ya tenemos que sospechar. O sea, no es lo mismo. La calidad y la cantidad hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Otra cosa, Rafael, cuando hablamos de los suplementos vitamínicos, que muchas veces, oye, dice, bueno, pues mira, estoy en el gimnasio o estoy haciendo deporte y me lo tomo, y nosotros mismos, ¿eso se puede llamar automedicarse? Sí, en definitiva, ¿O es conveniente siempre ir a un dietista o un nutricionista como tú y decir, oye, mira, me pasa esto, estoy de bajón, me mareo, en fin, hago más deporte a lo mejor de la cuenta de lo que como, no sé. No como lo suficiente, que nos encontramos el caso también, de gente que no come lo suficiente, de gente que se piensa eso, que ser deportista es comer arroz, pollo, una barritita y poco más. No, a ver, hay que meter vegetales, hay que meter atún, verduras. Mucho atún, ¿no? Claro, ya está. Pollo y atún, pollo y atún. Entonces, no, claro que estamos hablando así, en fin, de una manera muy ligera, pero que eso es peligroso. Es muy peligroso, hay que tener mucho cuidadito. Tienes que acudir a tu profesional, porque nosotros de base lo primero que hacemos es hacer un buen estudio nutricional y una historia clínica y saber realmente si tenemos que actuar con suplementación. Pero eso de que llegue directamente y ya se vaya con suplementación, eso rara vez te lo encuentras. Tiene que ser pues un Cristiano Ronaldo que no sea capaz de llegar a los requerimientos. Y precisamente en ese caso seguramente tome poco suplementación, más recuperadores, que se hacen después de las competiciones, para garantizar que al día siguiente estás en forma, puedes seguir entrenando. Cuando hablamos de suplemento vitamínico y de algún suplemento de otro tipo, aquí no estamos hablando naturales, no estamos hablando de dopaje, ¿no? No, eso no tiene nada que ver, vaya a ser que a cualquiera le esté sonando a... No tiene nada que ver, aunque sí es cierto que también hay algún reactivador no sé, de las pulsaciones o de... Y distintos deportes, por ejemplo, un ciclista no puede suplementarse a la ligera.
tiene que venir al especialista, en el caso, por ejemplo, del hospital, y nosotros comparamos con la UCI, en este caso, que es la Unión Ciclista Internacional, si es compatible esa suplementación con ese deportista. Bien, no es lo mismo compatibilidad, por ejemplo, con un triatleta, con un futbolista, que el mundo deportivo es muy amplio, y en el mundo nutricional, evidentemente, el abanico es igual de amplio. Tú en este caso, como profesional, ¿tratas a muchos deportistas? Mucho. Y además he empezado el año con muchos deportistas, hacen mucho de trail, maratonianos, tengo repartido por toda España algunos ciclistas profesionales, futbolistas, viene de todo. ¿Cuál es la diferencia entre la dieta, por ejemplo, de una persona que se dedica a la maratón, que puede correr, yo que sé, 40 kilómetros? No sé, por ponerte, ¿no? 40 kilómetros suele ser lo normal de una maratón. 41. Bueno, 41. Que cuando llevas 40 te queda uno. Eso sí que es duro. Bueno, 41 kilómetros a una persona, por ejemplo, que se dedique a hacer pesas. Vamos a volver con las pesas, que, en cantidad que parece que quien hoy día no hace pesas no hace deporte, que eso también es una equivocación muy grande. Es un fallo que estamos cometiendo. Pero bueno, una persona que se dedique a correr, a hacer carrera, en este caso maratón, a una persona que se dedique a levantar pesas. En este caso, por ejemplo, el deportista que va a hacer maratón va a tener una carga de hidrato de carbono, ya sean cereales, pan, pasta, de forma, más cantidad evidentemente, y un deportista más específico para, por ejemplo, musculación, es que no me voy de un extremo al otro, evidentemente necesita menos energía, lo que necesita es más, en el caso, por ejemplo, de la proteína, pues se le sube un porcentajito de proteína. Entonces la diferencia es esa, uno tiene un poquito más de hidrato de carbono y el otro tiene un poquito menos. Vale, que me están preguntando arriba, tengo compañeros que hacen running, León. Claro, exactamente, running, el antiguo footing es running ahora. Claro, están diciendo, hombre, que te recomienden los alimentos interesantes. No estamos hablando de una dieta, que para eso tiene que ir a un profesional como Rafa. Alimentos interesantes para una persona, por ejemplo, ayer León, el realizador, se hizo 12 kilómetros en 1 hora. Que eso me gustaría verlo, León, pero bueno, te creeremos. Sí. Algún día lo vigilaré, algún día nos iremos los dos. Dice que se tiene grabado, mentira, un teléfono no tiene tanta memoria para grabar 1 hora de 12 kilómetros. Pero bueno, una persona que lo haga con cierta frecuencia, el running, que es interesante, ¿qué alimentos debe tener muy en cuenta en su dieta? Lo más importante es que tienes que acudir siempre a alimentos vegetales, alimentos naturales, no alimentos procesados, no alimentos que lleven muchos conservantes. Alimentos vegetales, estamos hablando de verdura, fruta. Verdura, hortaliza, legumbre, todo eso está dentro del mismo grupo. Bien. Frutos secos en pequeñas cantidades, tampoco pasarnos, porque son muy ricos en vitaminas y muchos nutrientes. Un puñadito de almendra frita, por ejemplo, entonces en base, más que frito, digo yo, cruda, Eduardo. Que a ti te gusta la frita, ¿no? Yo he pegado un tute de garbanzo frito este fin de semana, me gusta mucho eso. Claro, eso está, pero un puñadito. Ya, un puñadito, la recomendación. Un Tupperware. Y lo que es importante, a ver, aparte de que la dieta sea una base muy variada y tirada, de que tenemos muchos alimentos ricos en nutrientes y muy variados en nuestro mercado, gracias a que vivimos en el primer mundo, entre comillas, como que el que dice. Entonces la idea es que tenemos que meter mucha variedad, pero es importante que León, media hora después, o León, cualquier que nos esté escuchando, media hora después de la actividad, tiene que hacer una buena carga de combinación. ¿Qué significa eso? Proteína con hidrato de carbono. O sea, no comer solamente proteína como hacen algunos. Proteína más hidrato de carbono. Los hidratos serían la gasolina, lo que nos da la fuerza. Claro, es para seguir construyendo pues la musculatura. Si no le das el hidrato de carbono junto a la proteína, normalmente vas a tener una musculatura de baja calidad. ¿Cuánto tiempo debe dejar de pasar uno antes, por ejemplo, desayuna? ¿Cuánto tiempo es conveniente dejar de pasar antes de empezar a correr? O sea, depende de la persona. Porque hay casos en los que pasa 1 hora y ya están de maravilla, y hay casos en los que nos encontramos que el atleta tiene que madrugar bastante porque tiene que pasar 3 horas. Es que depende también de la intensidad del deporte. Por ejemplo, en el caso de León, o en mi caso, porque aunque pase 1 horita, horita y media, no hay problemas, porque vamos a una intensidad bajita. Ahora, un profesional que tiene que empezar con mucha caña, tiene que dejar unas 2-3 horas mínimo. Yo, en este caso, ya te hablo en primera persona, o sea, yo normalmente cuando voy a hacer deporte, por la mañana lo que hago es comerme un plátano y me voy a hacer deporte. ¿Pero por qué? Son costumbres. Claro, serán costumbres, pero yo no sé si es conveniente o no es conveniente. ¿Por qué? Por aquello de que tiene potasio, de que, oye, de alguna forma de poner las pilas, ¿no? Claro. Yo te recomendaría que metas, si por ejemplo es fruta lo que estás acostumbrado a tomar antes de la actividad física, metes más variedad, no te quedes solamente en el plátano. Acompáñalo de un zumo de naranja, de un kiwi, acompáñalo de un poquito de leche o de alguna infusión. Un buen desayuno, aunque sea en pequeña cantidad, pero un desayuno. Y cuando vuelva, pues hacer el desayuno fuerte si quieres, pero algo hay que comer. Bueno, te voy a emplazar para el próximo día a ver si una dieta. Con el trabajo que yo tengo me da más trabajo todavía, ¿no? Pero bueno, una media dieta genérica para todo el mundo. Problema, o sea, no una cosa que sea, sino para que más o menos. Unas pautas de recomendación. Unas pautas de recomendación. Perfecto. Oye, pues por la mañana es conveniente esto, a media mañana tal, y con lo que es la comida y la cena. Perfecto. Para las personas que, bueno, que tienen una cierta
costumbre de hacer Afinidad al deporte, deporte. afinidad al deporte. Rafael, muchísimas gracias. A ti, Eduardo, como siempre. Te esperamos la próxima semana, o cuando Perfecto. tú quieras. Bueno, ya sabes que esta es tu casa. Estamos en contacto por ahí. Siempre. Bueno, pues nos vamos ahora con Transfiere, el foro Transfiere.